Bueno, este es simplemente un video introductivo. Esto que sigue soy yo resolviendo una serie de preguntas del examen de admisión a la Universidad Nacional del área de matemáticas. Eh, Como también digo después en el video, solo que se me ocurrió que era útil aclarar esto, no son la única forma en la que se puede resolver. Pueden haber otras formas, sin embargo yo expongo la que me parece la opción más fácil, la opción más concisa. Trato de explicar bien todos los conceptos de fondo. Obviamente es imposible explicar todo, por lo tanto realicé otra serie de videos en donde explico con un poco de mayor profundidad sobre los argumentos, por ejemplo, trigonometría, polinomios, funciones, puedo hacer demás cosas. Estos son los temas que se me ocurren así rápidamente. Y nada, entonces si les queda alguna duda al respecto sobre las preguntas, pueden ir a mirar mis videos sobre pues, el tema en específico para ver cómo se hace. Bueno, esto hace parte de la sección de matemáticas del examen de admisión a la Universidad Nacional del año 2009. En el segundo periodo de admisión, vamos a empezar con la pregunta número 48. La idea de estos videos es explicar de una manera rápida y concisa cómo se resuelven las preguntas del examen de admisión a la Nacional, a la Universidad Nacional. Y bueno, empecemos. Entonces, en la pregunta número 48 nos dice que el 10% de los estudiantes de psicología de una cierta universidad es afrodescendiente y que el 90% de estos estudiantes afrodescendientes es de sexo femenino. Si en total hay 200 estudiantes de psicología en esta institución, entonces los hombres afrodescendientes son, y nos da 4 valores distintos. En este tipo de pregunta, eh, lo que nos están evaluando es si sabemos calcular porcentajes de un determinado número. Para hacerlo de una manera visual, podemos imaginar que este rectángulo de aquí representa los estudiantes de psicología, me parece, ¿sí? De psicología, llamémoslos estudiantes y ya, y sabemos que el 10% son afrodescendientes, marquémoslo con color rojo. Esto sería más o menos el 10%, es decir, una décima parte del, del total de los estudiantes es afrodescendiente. Y nos dice que de este total, el 90% son mujeres. Lo podemos ver que acá esto es cerca del 90%. Entonces, el 90% del 10% son mujeres afro. Además, antes nos mencionó que en total estudiantes hay 200. Por lo tanto, y nos pide calcular el número de hombres. El número de hombres, por lógica, si tenemos que el número de mujeres son estas, el número de hombres será el restante, que representa el 10% de la población afro que es estudiante de psicología en esta universidad. Entonces, ¿cómo calculamos este 10%? Podemos proceder directamente a calcularlo. Primero calculando el número de afros. Entonces, número de gente de población afro es igual al 10%, o sea, un décimo, del total de estudiantes. Lo voy a marcar con el color. Un décimo de los estudiantes. Un décimo de los estudiantes, sabiendo que el número de estudiantes es 200, básicamente es 200 dividido entre 10. Por lo tanto, tenemos que el número de estudiantes afro es 20. El 90% de estos 20 estudiantes es mujer y el 10% es hombre, si no me equivoco. Sí. Por lo tanto, podemos calcular el 10% de 20. Entonces, el número de hombres afro es igual al 90%, es decir, 9 décimos del total de afros. 9 décimos del total de afros. Lo voy a hacer con el mismo color para que sea claro. Y entonces tenemos que esto es igual, si recordamos otra vez que el número de estudiantes afro es 20,
tenemos 20 dividido entre 10, 2, y 2 por 9, 18. Acá tuve un pequeño error. En realidad, el número de hombres afro no es 9 décimos, sino que es un décimo, porque es solamente el 10%. O sea, 20 dividido entre 10, o sea, 2 hombres afro en total. Otro modo en el que lo pudimos haber hecho fue calcular el número de mujeres afro, que de hecho fue lo que hice antes al poner el 9 acá, y con este número haber obtenido el número de hombres, haciendo simplemente el número de hombres afro es igual al número total de gente afro menos el número de mujeres afro. Además, podemos ver que calculé los porcentajes de esta forma, por si alguien no entiende. Porque un porcentaje, por decir el 10%, significa 10 partes de 100. De hecho, el nombre es 10%. Y 10 partes de 100 es lo mismo que decir una décima parte. Muchas veces es útil calcular los porcentajes así, ya que dividir entre 10 es fácil. Por ejemplo, para calcular el 90% de mujeres, 90% de 20, una operación mental rápida que se puede hacer es calcular el 10% y multiplicarlo por 9. O sea, un décimo por 9 es lo mismo que 9 entre 10, es decir, el 10%. Pero calcular el 10% es más simple, ya que es dividir entre 10. Vamos ahora con la pregunta número 49. Esta pregunta evalúa nuestra capacidad de pasar estos enunciados en forma de ecuación. Veamos antes que nada de qué se trata el ejercicio. Dice que dos números enteros satisfacen las siguientes condiciones. El segundo excede en 4 unidades al primero y que la diferencia entre el producto y la suma de los dos números es de 20. Nos dan varios pares de números, 4 pares de números, y nos piden encontrar cuál de estos satisface las dos condiciones. Una forma en que podríamos seguir es probar con cada par de números y ver qué par de números satisface esas condiciones, pero esto consumiría mucho tiempo y hay una forma más rápida de hacerlo, que es pasar esto, o bueno, yo considero que es más rápida. Se puede también intentar un par a la vez, a lo mejor tenemos suerte y nos sale a la primera o algo así, pero bueno. Pasar esta forma de ecuación significa darles un nombre a estos números, es decir, el primero lo vamos a llamar X y el segundo lo vamos a llamar Y. Nos dicen que el segundo, es decir Y, excede en 4 unidades al primero, es decir, que es 4 unidades más grande que el primero. Por ejemplo, si tuviéramos el número 6, el número que lo excede de 4 unidades es el número 10, es decir, 6 más 4. Es por eso que escribimos esta ecuación de acá. Y esto lo ponemos en un sistema de ecuación con que la diferencia entre el producto, entonces el producto, o sea, X por Y, el primero por el segundo, menos la diferencia entre el producto y la suma, es decir, X más Y, es igual a 20. Lo ponemos en un sistema de ecuaciones, ya que por definición en un sistema de ecuaciones se encuentran pares de números X y Y que satisfacen ambas condiciones al mismo tiempo. Podemos resolver esto usando una sustitución, ya que tenemos que Y es igual a X más 4, me parece la forma más rápida de seguir, y entonces en donde haya Y, lo voy a marcar con otro color, en donde sea que haya Y, vamos a escribir X más 4. Entonces tenemos X multiplicado por X más 4 menos X más, y tenemos otra vez X más 4, es decir, Y. Y tenemos que esta diferencia es igual a 20. Ahora tenemos que resolver para X. Para esto ya voy a dejar de usar los colores se quedan solamente para mostrar en dónde reemplazamos la Y, en dónde reemplazamos esta igualdad.
X por x es x al cuadrado más 4x menos esto de acá es 2x más 4, por lo tanto es menos 2x menos 4 aquí abajo igual a 20. Se trabó por un segundo. Seguimos resolviendo. X al cuadrado más 4x más 2x más 2x, ya que tenemos 4x menos 2x, 2x, menos 4 menos 20, es decir, menos 24 igual a 0. Esta es la forma de una ecuación cuadrática. Nosotros sabemos que una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0 se puede resolver usando esta fórmula de aquí, b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, y esto nos da las soluciones de la ecuación cuadrática. Por lo tanto, continuamos. x1, 2. Pongo este 1, 2 porque normalmente se encuentran dos ecuaciones, aunque también puede haber ninguna ecuación o ninguna solución, perdón, o solamente una solución. Pero en este caso tenemos dos soluciones y tenemos entonces menos b sería 2, entonces menos 2 más o menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, es decir 4, menos 4 por 1 por menos 24 sobre 2 por 1, es decir 2. Entonces esto es menos 2 más o menos la raíz cuadrada de este menos se va con este menos, por lo tanto se vuelven más. 4 por 24, lo voy a resolver aquí arriba, 24 por 4, 4 por 4, 16, 4 por 2, 8 y 1, 9. 96 más 4 es igual a 100 y la raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Por lo tanto, ya que ya resolvimos esto de acá, tenemos que esto es igual a menos 2 más o menos 10 sobre 2. De esto obtenemos dos soluciones, como había dicho antes. Entonces, menos 2 más 10 es 8 sobre 2, 4. Menos 2 menos 10 es menos 12 sobre 2, es decir, menos 6. Tenemos dos soluciones. Veamos cuáles sirven. Básicamente, ya que este es x1 y este es x2. Tenemos que y es igual a x más 4. Entonces sigue que y es igual a x más 4, es decir, 8. Y en este y es igual a menos 2. Es decir, menos 6 más 4 menos 2. Le sumamos esto y observamos que pares de números de estos que encontramos acá aparecen entre las opciones. 5 y menos 1 no, 4 y menos 8 tampoco. Esta la pusieron para confundir, ya que obtenemos que un par de números es 4 y 8, pero es más 8, no menos 8, entonces este tampoco es. Menos 6 y menos 2 aparecen, por lo tanto la C es la respuesta correcta y 8 y 12 no aparecen. Bueno, tenemos la pregunta número 50. En la pregunta número 50 nos pide razonar sobre dos enteros, m y n, y nos dice que el máximo común divisor entre estos dos enteros es 1. Nos dice, acerca de m y n es correcto afirmar que. Anotamos las informaciones que tenemos dos enteros llamados m y n, y su máximo común divisor es igual a 1. Antes que nada, aclaremos que el máximo común divisor sea igual a 1 significa que no tienen factores en común. Demos un ejemplo de dos números que satisfazcan esta condición para poder entender de qué nos está hablando el problema. Entonces, dos números que no tengan factores en común, es decir, que su máximo común divisor sea 1. Pueden ser 5 y 6, o 7 y 9, por ejemplo, o 11 y 13. Estos son tres pares de números que podemos pensar rápidamente que no comparten factores en común. Ahora podemos pensar, por completar el razonamiento, un par de números que sí, o sea, que tenga factores en común. Estos no tienen factores en común.
y aquí sí tienen factores en común. Dos números que tienen factores en común pueden ser, por ejemplo, 5 y 10, 6 y 12, o 7 y 21, por ejemplo. ¿Qué significa tener factores en común? Significa que cuando un número se descompone en sus factores primos, estos números tienen factores primos en común. Los factores primos en común del 5, el 5 es un número primo, entonces se puede escribir simplemente como 5 por 1 es igual a 5. 6 se puede escribir como 3 por 2 por 1. 7 se puede escribir como 7 por 1, ya que es un número primo, entonces no se puede descomponer más. 9 se puede escribir como 3 por 3 por 1. Cualquier número por 1 es igual a sí mismo. 11 y 13 son primos. Nos pide saber acerca de m y n si es correcto afirmar que ambos son números primos. Entonces, no, porque, por ejemplo, en este, pongamos los nombres, primer par, segundo par y tercer par. En el primer par, vemos que 5 y 6, que 6 no es primo, y por lo tanto no es necesario que ambos sean primos, entonces esta opción la descartamos. La segunda nos dice su mínimo común múltiplo es m y n. En estos tres pares de números es así, pero no lo hemos demostrado de ninguna manera, ni hemos dado ningún motivo por el cual esto sea cierto, entonces no lo podemos afirmar. La C dice que alguno de ellos tiene que ser primo. Vemos que aquí todos los pares que dimos son primos, por lo tanto esta también podría ser, y sin embargo no lo sabemos porque no lo hemos demostrado de ninguna manera. Y uno nos dice que uno de ellos es par y el otro impar, es decir que uno tiene que ser par y el otro tiene que ser impar. En la primera el 5 es impar y el 6 es par, en la segunda ambos son impares, entonces esta opción ya la podemos descartar, ya que en la segunda ni en la tercera hay ningún número par. Para decidir entre estas dos cuál es la correcta, lo que yo haría sería seguir pensando pares de números que cumplan esa condición, y en particular trataré de buscar una en donde ninguno de los dos números sea primo. Entonces podemos coger un número que no es primo, como por ejemplo el 4, y podemos retomar un número que ya sabemos que no es primo, como el 9. 4 y 9 tienen como máximo común divisor el 1, y sin embargo no son primos, por lo tanto esta opción también es falsa, y la opción correcta es la B, sin haberla demostrado. Para demostrarla, si no sabemos o no recordamos cómo se calcula el mínimo común múltiplo, ya que de esta hipótesis de saber que el máximo común divisor es 1, podemos sacar fácilmente que el mínimo común múltiplo es m por n si recordamos todas las propiedades del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Muchas veces esto es difícil de recordar en un examen y por esto yo aconsejo ir por descarte. Sin embargo, puede llegar a ser útil, y si lo logramos hacer en poco tiempo, demostrar esto, acordándonos. Sin embargo, voy a dar una explicación de por qué esto es cierto, una explicación que me parece lo más intuitivo y que preparé aquí. Entonces tenemos que los números en general se pueden descomponer en sus factores primos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el 12, el número 12, puede ser escrito como 2 por 2 por 3. Y esos son sus factores primos. 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. 6 puede ser escrito como 3 por 2. Hay que observar que los factores primos, cuando descomponemos un número en factores, estos tienen que ser primos. Los podemos llamar de alguna manera sus bloques fundamentales, los bloques que lo componen, en los que se puede dividir, básicamente. El 7, que es un número primo, es un bloque por sí mismo y no se puede dividir más allá. ¿Qué significa que el mínimo común múltiplo de 2 sea m por n? Antes que nada, veamos qué significa que el máximo común divisor de dos enteros m y n sea 1. Esto significa que los dos enteros no comparten factores en común, es decir, que no comparten
de estos bloques fundamentales. Un bloque fundamental es el 2, otro bloque fundamental es el 3, otro bloque fundamental es el 7. Bloque fundamental no es un término formal ni nada, o sea, es una cosa que me acabo de inventar, pero sin embargo es útil para explicar esto. Vemos que el 6 y el 12 sí que comparten bloques fundamentales. De hecho, el 6 tiene 3 bloques del 2 y el 12 tiene 1, 2, 3, 6 bloques del 12 de 2. Por lo tanto, ya que comparten de estos bloques, sabemos que el máximo común divisor no es 1, sino que ya va siendo 2. Y o sea, ya veremos que el máximo común divisor entre estos dos números es 6, ya que podemos ver que el 12 está compuesto de 2 veces el número 6, una vez y otra vez. Sin embargo, si miramos el 6 y el 7, el 6 y el 7 no comparten bloques fundamentales, ya que el 6 se puede escribir como 2 treces o 3 doces, 3 por 2 o 2 por 3, y el 7 no tiene dentro de sí, no puede ser dividido por estos bloques. Esa es una clase de significado intuitivo que le podemos dar al máximo común divisor. Sin embargo, esto no es muy formal. Y podemos ver que en el caso en donde no comparten bloques fundamentales, para encontrar el mínimo común múltiplo, es decir, encontrar una multiplicación, es decir, duplicar el 6, por ejemplo, o triplicarlo, de tal manera que llegue a ser igual que duplicar el 7 o triplicar el 7, es necesario multiplicarlos para que compartan algún factor. Esto se puede demostrar algebraicamente, sin embargo no me parecía muy intuitivo y no es algo que uno vaya a hacer en un examen. Esto tampoco, pero es para dar una idea. Sin embargo, con el 12 sí que se puede hacer, ya que 2 veces el 6, como ya dije, es el 12, por lo tanto, el mínimo común múltiplo será el 12. Entonces vamos a resolver la pregunta número 51, es de geometría. Dice, en la figura se muestra un rombo, si AB mide 3 centímetros, AB es este, bueno, casi recta, y CD mide 5 centímetros, entonces el perímetro del rombo es estas cosas, supongo que son unidades en centímetros, son dadas en centímetros. Bueno, el perímetro es lo que voy a sombrear con color rojo, es decir, todo el borde de la figura, y nos piden calcular qué tan larga es. Para esto vamos a hacer un dibujo de la figura acá. Indicamos, este es el punto C, este es el punto D, este es el punto A y este es el punto B. Entonces tenemos que CD mide 5 centímetros y AB mide 3 centímetros. Para calcular el perímetro, la forma más rápida de proseguir es observar este triángulo rectángulo que voy a sombrear en azul y calcular su hipotenusa. Su hipotenusa equivale a un cuarto del perímetro, o sea, este será un cuarto del perímetro, y lo vamos a calcular haciendo uso del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, es decir, este lado, llamémoslo h, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de este lado de acá, llamémoslo a al cuadrado, más este lado de acá llamado b al cuadrado. ¿Qué tan largo es a? Observamos que como es o sea, la medida de a a b es 3, por lo tanto a es igual a la mitad, entonces a es igual a 1,5 y b es también la mitad del segmento CD, por lo tanto es 5 dividido 2, 2,5. Tenemos que calcular 1,5 y 2,5 al cuadrado, lo hacemos aquí por aparte, entonces 1,5 por 1,5 se opera en columna, así lo hago yo, 5 por 5, 25, es como hacer 15 por 15 y luego se le agregan las comas que hay, en este caso 2 comas, entonces 5 por 5, 25, llevamos 2, 5 por 1, 5 y 2, 7, 0, 1 y 5, 15, sumamos y nos da
2,25, ponemos dos comas, ya que aquí arriba teníamos dos comas, así lo hago yo. 2,5 por 2,5 es lo mismo, es como hacer 25 por 25 y le agregamos 2,5 por 5, 25, 5 por 2, 10 y 2, 12, 2 por 5, 10 y llevo 1, 2 por 2, 4 y 1, 5. Esto nos da 625 con doble coma, entonces 6,25 más 2,25. Seguimos operando, entonces 2,25 más 6,25, 0,25 más 0,25 es 0,5, 2 más 6 es 8. Por lo tanto tenemos 8,5 es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Al cuadrado más b al cuadrado. Y la hipotenusa es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, por lo tanto de 8,5. El perímetro es igual a 4 veces la hipotenusa, ya que el perímetro es exactamente 4 veces la hipotenusa, como vemos acá en la figura. Por lo tanto, 4 veces la raíz de 8,5. Vamos a buscar qué opción concuerda con nuestro resultado. Vemos que los resultados están en fracción, entonces vamos a pasar 8,5 a fracción. Nosotros sabemos que 10 es... bueno, no. ¿Para qué hacemos eso? Veamos. 8,5 por 2. 8,5 por 2 es 17, entonces 8,5 es igual a 17 sobre 2. Entonces esto es igual a 4 veces la raíz de 17 sobre 2. Es decir, la opción D es la correcta. Bueno, vamos a resolver la pregunta número 52. La pregunta 52 nos dice: supongo que H1 y H2 son hexágonos regulares. Recordemos que una figura regular es aquella que tiene todos sus ángulos iguales, todos sus lados iguales y todos sus ángulos internos iguales. También los externos por consecuencia, pero es lo mismo decir internos externos. La longitud de la apotema de H1 es 3 centímetros y la de H2 es 5 centímetros. En la figura nos muestran qué es la apotema. Entonces vamos a dibujar estos dos hexágonos de los cuales nos está hablando. Este de acá es H1, que tendrá su área 1 y tiene su apotema 1. Y de este lado, dibujémoslo en amarillo, tenemos a H2, que tiene su área 2 y tiene su apotema 2. Nos dice su H1, la apotema de H1 es de 3 centímetros y la de H2 es de 5 centímetros. Dice si A1 es la medida del área de H1 y A2 la de H2, entonces la razón A1, entonces lo que nos está preguntando el problema es calcular A1 sobre A2. Ok, es conveniente anotar aquí que la de H1 mide 3 centímetros, mientras que la de H2 mide 5 centímetros. Y básicamente nos pide calcular el área de este hexágono a partir de su apotema. Como primer paso, podemos ver que un hexágono, lo estoy tratando de dibujar lo mejor posible, puede ser dividido en 6 triángulos equiláteros en su interior. Estos triángulos, voy a señalar uno de estos triángulos con el color morado, son equiláteros simplemente por el hecho de que el hexágono es regular. Por lo tanto, estos ángulos son de 60, 60 y 60 y todos sus lados son iguales. Vamos a llamar a su lado L y la apotema coincide con esta distancia de acá y la vamos a llamar A, como ya la habíamos llamado anteriormente. El área del hexágono, en general el área de cualquier hexágono, coincide con 6 veces el área de cada uno de estos triángulos. Lo voy a marcar en morado. 6 veces el área de estos triángulos. Por lo tanto, podemos calcular cómo depende el área de uno de estos triángulos del apotema. El área de un triángulo, en general, es base por altura sobre 2. La base la llamamos L, la altura
es la apotema, la altura de este triángulo es la apotema, sobre 2. Lo único que no conocemos es L. Sin embargo, como voy a resaltar, ya no sé ni con qué color, este triángulo rectángulo nos brinda toda la información que necesitamos para encontrar L, ya que como sabemos el triángulo grande, el triángulo morado, es equilátero, por lo tanto este lado también es L. Sus tres lados miden la misma distancia L. Dibujando el triángulo rectángulo que señalé ahí, aquí chiquito, tenemos que la hipotenusa mide L, su altura coincide con la apotema y su base, su base coincide con L medios, ya que es exactamente la mitad del lado del hexágono. Este triángulo es un triángulo rectángulo, este es un ángulo de 90 grados y por lo tanto cumple el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que a al cuadrado más L medios al cuadrado es igual a L al cuadrado, y de esta ecuación podemos sacar L en función de A. Por lo tanto tenemos que A al cuadrado más un cuarto de L al cuadrado es igual a L al cuadrado. Entonces A al cuadrado es igual a 3 cuartos de L al cuadrado. Entonces 4 tercios de A al cuadrado es igual a L al cuadrado. Y si sacamos la raíz cuadrada, obtenemos que 2 sobre raíz de 3 de A es igual a L. Con esta igualdad la vamos a sustituir en el área. Obtenemos entonces que en donde haya L vamos a sustituir 2 sobre raíz de 3A. Lo voy a hacer en azul para que se vea más claro. Entonces 2 sobre raíz de 3A, y el resto lo voy a hacer en violeta por A sobre 2. Obtenemos A por A al cuadrado, 2 sobre 2 se cancela y 1 sobre raíz de 3 en el denominador. Con esta expresión podemos calcular el área de un triángulo y por lo tanto el área del hexágono que teníamos en un inicio es igual a 6 veces, el área del triángulo es igual a 6 veces A al cuadrado sobre raíz de 3, pasando 6 sobre raíz de 3 A al cuadrado. De esto podemos calcular el área 1, el área del hexágono 1, que es 6 sobre raíz de 3 por su apotema al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, tenemos 6 sobre raíz de 3 por 9, esto lo dejo indicado, ya van a ver por qué, porque el área 2 va a ser idéntico, 6 sobre raíz de 3 por la apotema al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, tenemos 6 sobre raíz de 3 por 25. Cuando calculamos A1 sobre A2, lo voy a hacer acá, entonces A1 sobre A2 tenemos que es igual a 6 sobre raíz de 3 por 9 sobre 6 sobre raíz de 3 por 25, esto se cancela y obtenemos 9 sobre 25. Vemos cuál opción coincide, esta es la C, y por lo tanto la respuesta correcta es la C. Ok, vamos a resolver ahora la pregunta número 53, es necesario señalarla, sí, 53, que es también de geometría. Vemos que las últimas preguntas son todas de geometría, que nos dice las bases de un trapecio miden 5 centímetros y 8 centímetros. Recordamos cómo es un trapecio está hecho de esta manera, no necesariamente así, puede ser también así, pero esto es un caso particular de trapecio. Puede ser cualquiera de estas formas. Y nos dice que una base mide 8 centímetros mientras que otra mide 5 centímetros. Voy a borrar este. Su altura mide 4 centímetros. Entonces su altura mide 4 centímetros. Y nos dice, para que el área del trapecio se duplique es suficiente duplicar las longitudes de las bases, duplicar la altura. Y luego nos pregunta cuál de las dos es suficiente. Recordamos la fórmula del área de un trapecio. Área de un trapecio es igual a base menor más base mayor
por la altura sobre 2, si no recuerdo mal. Creo que es así. Sí, en efecto es así. Base menor más base mayor por altura sobre 2. Y nos dice, ¿es suficiente duplicar la altura? Entonces veamos. Si nosotros tenemos el área del trapecio, es este, ¿no? El área del trapecio con la altura duplicada. ¿Qué obtenemos? Obtenemos base menor más base mayor por la nueva altura. La nueva altura la vamos a llamar h grande, que es 2 veces h. Y que vamos a introducir acá, por lo tanto, 2 veces h sobre 2. Observamos que este 2 se cancela con este 2. Por lo tanto, tenemos base menor más base mayor por altura. Me estoy quedando sin espacio por altura, que resulta ser el doble respecto a la cantidad inicial que teníamos, es decir, el doble respecto al área que teníamos inicialmente. Podríamos sustituir los números acá, sin embargo no es necesario, nos haría perder tiempo, lo podemos hacer. Base menor es 8, base mayor es 5, 8 más 5, 13, por la altura, es decir, 4, o sea, tenemos 13 por 4 sobre 2, 4 sobre 2, tenemos 13 por 2, es decir 26, mientras que en este caso tenemos 13 por 4, es decir 26 por 2, o sea 52, que resulta ser el doble de 26. No era necesario sustituir los valores numéricos, ya que con el álgebra podríamos haber visto que esta cantidad, la del área del triángulo, era la mitad de la que obtuvimos duplicando la altura. Por lo tanto, sabemos que la segunda es suficiente para duplicar el área. Observamos si duplicar las longitudes de las bases es suficiente. Área duplicando las bases. Entonces multiplicamos por 2 cada base. 2 base menor más 2 base mayor por la altura dividido entre 2. Vemos que podemos factorizar un 2 de esta expresión. Entonces tenemos 2 base menor más base mayor por altura sobre 2. Los 2 se cancelan y obtenemos que esto es igual a base menor más base mayor por altura, que, como ya observamos anteriormente, es el doble del área que teníamos inicialmente. Por lo tanto, 1 también es suficiente. Y tenemos que la respuesta correcta entonces es la A. 1 o 2 es suficiente. Bueno, vamos a resolver la pregunta número 54. Esto es un análisis de función. Sí, es saber las propiedades de la función coseno. Nos dice que el mismo valor que toma la función f de t igual a menos 3 coseno, escribámoslo entonces, f de t igual a menos 3 por coseno de 2t menos 5 para cualquier número real es decir, t contenido en los números reales, es menos 5, menos 3, 2 o 3. Como primera observación, podemos recordar que la función coseno es más o menos así. En realidad el 0 pasa por el 1. Bueno, es para hacerse una idea. El punto es que oscila entre 1 y menos 1. Por lo tanto, esta función, o sea, esta parte de esta función, oscilará entre menos 1 y 1. ¿En qué momento el valor será mínimo? Pues es cuando la función tome su valor mínimo, es decir, cuando sea multiplicada por 1, f de t sea igual a menos 3 por 1, es decir, menos 3. Para cualquier otro valor real será superior a este. Vemos que cuando oscilan hacia 1, hacia menos 1, perdón, el valor de la función f de t es igual a es igual a 3, que es su valor máximo. Y ya, este es el razonamiento que podríamos aplicar. Podríamos también tratar de graficar esta función, sin embargo es largo
para un examen, ya que tenemos que el periodo de la función está cambiado, pero por diversión, no sé, lo podemos hacer. Entonces menos 3 por coseno, factorizamos el 2t menos 5 medios. Entonces observamos que el periodo de la función está duplicado, que la función está corrida de 5 medios, corrida en el eje X, y la amplitud es de menos 3, por lo tanto la función será más o menos así. Es un gráfico no exacto. Si el gráfico normal de la función coseno dibujado en morado, primero dibujemos que esto es pi medios, esto es pi, este es 3 pi medios y este es 2 pi. Y aquí tenemos 1 y ya. En rojo voy a dibujar cómo es la función coseno normalmente. Cuando este es x y este es y. Cuando la x es 0, el coseno es 1, por lo tanto la función empieza acá. El coseno es una función par, entonces será especular de ese lado que de este lado. En pi medios el coseno vale 0, en pi el coseno vale menos 1, en 3 pi medios nuevamente 0, y en 2 otra vez 1. Esto se repetirá hacia el otro lado, y este es el gráfico de la función coseno normalmente. Ahora vamos a trasladar esta función de 5 medios. De hecho no, primero dupliquemos la velocidad. Yo lo pienso como duplicar la velocidad. En realidad se puede pensar también como que el periodo se vuelve la mitad. Esto quiere decir que lo que pasaba antes en pi medios ahora va a pasar en la mitad, lo que pasaba en pi va a pasar en la mitad. Entonces con el periodo duplicado irá a 0 en pi cuartos, irá aquí a menos 1, aquí a 0 nuevamente y aquí a 1 de nuevo. Esta dibujada de acá sería y igual a coseno de 2t. La roja es y igual a coseno de t. Ahora vamos a dibujar la amplificada, es decir, cuando multiplicamos por menos 3, esto invierte la función, es decir, todo lo que estaba arriba pasa abajo, y además triplica el tamaño. Por lo tanto tenemos que va a llegar hasta 3, aquí va a llegar hasta menos 3, y en donde antes era positivo ahora va a ser negativo, ya que el signo está cambiado. Por lo tanto va a ser algo así, aquí así, aquí llegará hasta allá, acá pasará nuevamente por 0 y aquí llegará otra vez hasta menos 3. El gráfico no está bien hecho, la escala, este es el número 3, y lo que hará este 5 medios es trasladar este gráfico 5 medios hacia la izquierda. Depende de cómo lo queramos ver, pero simplemente moverá el gráfico, y sin embargo los máximos no cambiarán. Por lo tanto el máximo seguirá siendo 3 y el mínimo seguirá siendo menos 3. Sin embargo, graficar todo esto no era necesario y podíamos simplemente recordar que la función coseno oscila entre menos 1 y 1. Está señalada la pregunta número 54, sin embargo vamos a resolver la número 55. El marcador está de color negro, lo cual no es bueno porque entonces no se ve nada. Y ya lo podemos cambiar. Vamos a resolver la número 55, la 54 no. La 54 ya la resolví en un video pasado. Y la 55 nos presenta un nuevo concepto matemático y nos pide usarlo en una pregunta. El enunciado dice: una matriz de tamaño 2×2 con entradas reales, es decir, tanto A como B como C como D están contenidos en los números reales. Es un arreglo cuadrado de 4 números reales A, B, C y D, de la forma A, B, C y D. Nos muestra cómo está escrito. Dice: el determinante de esa matriz es el número AD menos BC. Entonces tenemos una matriz A, B, C, D, y el determinante de esa matriz M es
AD, o sea, A por D, menos B por C. Es correcto afirmar que cualquiera sea T, el determinante de la matriz, y nos dan otra matriz, es igual a. Entonces procedemos a calcular el determinante de esta matriz que nos presentan. Entonces la matriz 2, llamémosla, está hecha coseno de T menos seno de T, coseno de T aquí abajo nuevamente y seno de T aquí. Por lo tanto, el determinante de esta matriz 2 será A, es decir, este elemento, coseno de T por D, este elemento por coseno de T, menos, seguiré aquí abajo, B, es decir, este elemento de acá, menos seno de T por C, es decir, seno de T. Si seguimos aquí abajo, tenemos el determinante de la matriz 2, será igual a coseno al cuadrado de T. Estos menos se cancelan y obtenemos más seno al cuadrado de T. Usando la identidad trigonométrica fundamental, creo que se llama, sabemos que coseno al cuadrado de T más seno al cuadrado de T es igual a 1 y por lo tanto el determinante de esta matriz es siempre igual a 1. No es necesario tener conocimientos del determinante para resolver esta pregunta. Simplemente aplicamos el concepto matemático que nos presentaron ahí y obtuvimos que es igual. Bueno, en la pregunta número 56 tenemos nuevamente un análisis de función. Nos muestran la gráfica de seno de x entre 0 y 2pi. 2pi es aproximadamente 2 por 3, es decir 6, y de hecho aquí está 6,25, y nos muestran cómo es la gráfica de la función seno. Nos piden calcular o mostrar cuál de estas gráficas representa seno de 2x entre 0 y 2pi. Ok, una multiplicación en el argumento implica una, por así decirlo, yo lo veo como una aceleración de la función, es decir, todo lo que pasaba en, por ejemplo, grafiquemos la función seno, grafiquemos otro tipo de función para que sea más claro. Por ejemplo, grafiquemos la función x al cuadrado. Tenemos la función x al cuadrado. Si nosotros multiplicamos por 2, bueno, tal vez x al cuadrado no es el mejor ejemplo. Bueno, no, sí. Si nosotros multiplicamos el argumento por 2, es decir, 2x al cuadrado, y examinamos, por ejemplo, el número 2, nosotros sabemos que 2 al cuadrado es 4, coincide con este número. Nosotros tenemos que todo lo que sucedía antes en un determinado número, ahora va a suceder en su mitad. Es decir, que en 1, ahora vamos a obtener 4. Y de hecho, si sustituimos en x el número 1, cuando aceleramos el argumento, en 1 tenemos 4, que era lo que obteníamos antes cuando estábamos en 2. Es decir, en un cierto sentido, este es el antes de color morado, el antes está de color morado. En un cierto sentido, todo lo que pasaba después ahora sucede antes. Es la mejor forma que encuentro de explicarlo. En las funciones trigonométricas se ve bastante bien, ya que tenemos una función seno, por ejemplo, como esta, bastante mal dibujada. Entonces este sería pi, y este sería 2pi, y este sería pi medios, y este sería 3pi medios. Cuando multiplicamos por 2, todo lo que antes sucedía en pi, ahora va a suceder en pi medios. Lo que sucedía en 2pi, ahora va a suceder en pi. Es como si todo se trasladara hacia su mitad. Y entonces obtenemos una función en un cierto sentido transformada, en donde ahora en pi medios sucede lo que antes sucedía en pi. Entonces en pi medios va a valer 0. Este es pi medios. En pi va a seguir valiendo 0, ya que en 2pi también da 0. Y la función entonces será más o menos así. En pi medios vale 0. En pi medios antes valía 1.
entonces harán la mitad de pi medios, es decir, pi cuartos va a valer 1 por acá, y va a ser una función más o menos así. Vemos como la función en un cierto sentido se acelera. Si dibujamos más oscilaciones, las pondría una encima de otra, pero como el dibujo no es muy bueno, no se va a ver muy bien, pero vemos que las oscilaciones acá son más lentas, por así decirlo, mientras que aquí se vuelven más rápidas, más frecuentes, se aumenta la frecuencia o se disminuye el periodo. Toda esta explicación para decir que la respuesta correcta es la D. Vemos como exactamente como explicaba, el periodo se aceleró. Si antes el periodo era todo esto, ahora el periodo es exactamente la mitad. Todo lo que sucedía en un periodo antes, es decir, en toda esta largura, ahora sucede en esta, que es exactamente la mitad del periodo. Si nosotros pusiéramos la gráfica acá, sería más o menos así. Es decir, que se aceleró en un cierto sentido la función. Las demás no pueden ser. La A la podemos descartar rápidamente, ya que cambió la amplitud, va desde menos 2 hasta 2, y sin embargo la función seno de 2x oscila entre 1 y menos 1. La B la podemos descartar, ya que pareciera que fuera y igual a menos seno de x, simplemente se invirtió la función con respecto al eje x. En la C, en cambio, se hizo el procedimiento opuesto, es decir, es como si la función ahora fuera más lenta, o sea, podría ser fácilmente y igual a seno de 1 medio x, es decir, ahora va a la mitad de la velocidad. De hecho, si la ponemos acá, vemos como lo que antes se realizaba, esto no se ve muy bien, pero lo que antes se realizaba acá en esta parte, ahora pasa a ser en todo el periodo, y podemos imaginarnos que la función se alarga de esta manera. Bueno, esto está así porque ya traté de grabar esta pregunta una vez y cometí un error, entonces me tocó volver a empezar desde cero. Entonces, volviendo a empezar, esta es la pregunta 57, es algo así como geometría analítica. Nos pide calcular distancias entre puntos, básicamente, pidiéndonos calcular el perímetro de este triángulo. Dice el triángulo LMN tiene más de tanto y menos de tanto unidades de perímetro y nos da unos rangos. Por lo tanto, tenemos que calcular el perímetro. Dibujemos el triángulo acá. Es más o menos así. Así. Y va desde menos 5 hasta menos 7. Este punto tiene coordenadas menos 5, menos 7. Ese fue el error que hice la vez pasada. 3, menos 1. Y este es menos 3, 1. Ok. Una vez hecho esto, vamos a calcular las distancias entre puntos, que me parece la forma más rápida de calcular el perímetro. Me parece interesante mostrar por qué calcular una distancia entre puntos. Es solamente usar el teorema de Pitágoras. Por eso voy a dibujar este triángulo en azul acá, del cual el lado del triángulo que queremos calcular es la hipotenusa. Vamos a llamarlo lado 1. Este de acá lo podemos llamar delta y, por ejemplo, y este de acá lo podemos llamar delta x. ¿Por qué delta? Porque es la diferencia entre las y y las diferencias entre las x. Es el teorema de Pitágoras, ya que este triángulo azul que dibujé es simplemente un triángulo rectángulo, del cual vamos a calcular la hipotenusa usando, como ya dije, el teorema de Pitágoras. Entonces el lado 1 es igual a la raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Ok, delta x, ¿cómo lo calculamos? Este delta x lo podemos calcular haciendo las diferencias entre las x de los puntos, es decir, menos 5 menos 3, o sea, la diferencia entre los puntos, o simplemente podemos observar que entre menos 5, si miramos una recta de números, está menos 3, aquí está menos 5, y entre menos 5 y 3 hay una diferencia de 2. Pero bueno, podemos hacer también menos 5 menos 3, que es igual a menos 2. Es indiferente el número, ya que luego lo vamos a elevar al cuadrado, sea 2 al cuadrado o menos 2 al cuadrado, obtenemos 4 al cuadrado. Por lo tanto, raíz cuadrada, 4 al cuadrado no, obtenemos 4,
2 al cuadrado menos 2 al cuadrado es 4. La diferencia entre las y's, o sea, delta y, si miramos otra vez una recta de números, podemos ver fácilmente que está el 1, está el menos 7, acá está el 0. Del 0 al 1 pues hay una unidad, del menos 7 al 0 hay 7 unidades, por lo tanto en total hay 8 unidades, pero podemos hacer también menos 7 menos 1 igual a menos 8 al cuadrado, 64. Entonces tenemos 4 más 64 igual a raíz de 68. Análogamente, vamos a proceder para calcular el lado 2. Ya no haciendo todo este razonamiento, sino simplemente lo vamos a aplicar como una fórmula. Podemos observar que acá está el triángulo rectángulo del que hablo y que tiene su respectivo delta x y su respectivo delta y. El lado 2 es igual a la diferencia entre las x, entonces entre 3 y menos 3 hay 6, 6 al cuadrado, 36, más la diferencia entre las y, entre menos 1 y 1, hay 2, entonces 2 al cuadrado, es decir 4, o sea raíz cuadrada de 40. Por último vamos a calcular el lado 3, que es este de acá. También podemos observar que no es nada más que usar un teorema de Pitágoras. Tenemos acá el ángulo recto, el delta y y el delta x. El delta x entre este punto y este punto es la diferencia entre menos 5 y 3. Es decir, otra vez viendo, menos 5 y 3, aquí hay 3, aquí hay 5, entonces la diferencia es, aquí me confundí, la diferencia total es 8, por lo tanto va a ser 8 al cuadrado, o sea 64. No sé si estoy haciendo una bobada o no, espero que no. Menos 5, menos 3, menos 8, sí. La diferencia entre menos 7 y menos 1 es de 6. Simplemente menos 7 menos 1 es igual a menos 6. Y menos 6 al cuadrado es 36. Por lo tanto obtenemos raíz cuadrada de 64 más 36. Aquí podemos observar un truco para hacer sumas rápido. Observamos que el 4 y el 6 se complementan. Entonces con el 4 y el 6 llegamos a 70 y 70 más 30 es 100. A lo mejor no me entendieron, no lo sé. Así lo hago yo para sumar más rápido cuando veo esas cosas que en cierto sentido encajan. Y raíz de 100 es igual a 10. Por lo tanto, el perímetro, cambiando nuevamente de color al azul original, no, podemos usar el color amarillo que no lo hemos usado. El perímetro va a ser igual a raíz de 68 más raíz de 40 más 10. Observamos que estos son números que no sabemos calcular analíticamente, o sea, son números irracionales, pero por eso el problema nos pide más o menos una estima de cuánto puede ser. Podemos aproximar raíz de 68 con 8, ya que raíz de 64 es igual a 8. O sea, tenemos raíz de 64 que se corresponde con el 8. Ok, este dibujo se me fue muy hacia abajo. Raíz de 64 corresponde con el 8. Raíz de 81 corresponde con el 9. Y nosotros tenemos raíz de 68 que está en algún punto intermedio entre estos dos. Por lo tanto, raíz de 68 es aproximadamente 8, algo. Y es un algo pequeño, más cercano al 8 que al 9, ya que el 68 está más cerca al 64 que al 81. Podemos hacer otro razonamiento así con el 40, ya que tenemos que raíz de 36 corresponde con 6. El siguiente sería raíz de 49, que corresponde con 7. Nuevamente raíz de 40 está en algún punto intermedio entre estos dos. Entonces raíz de 40 será 6, algo. Entonces tenemos que esto es aproximadamente, hacemos este signo de igual así porque no, es una aproximación, raíz de 68, es decir, 8 más 6 más 10, 10 más 8, 18 y más 6, 24. Por lo tanto marcamos la opción A. Nos podríamos preguntar si este algo a lo mejor alcanza a sumar 1.
esto es algo que no sucede, ya que en el caso del 64 más 4, este algo será prácticamente insignificante, será 6,2, 6,3, y en el caso del 36 puede ser un 6 también, perdón, en el caso del 64 puede ser 8,1, 8,2, y en el caso del 36 puede ser 6,3, 6, algo, por lo tanto será cerca de 24,6 o 24,7, pero no pasará de 25, por lo tanto la opción correcta es la A. Vamos a resolver la pregunta número 58. El amarillo no se ve muy bien, vamos a usar por ejemplo el azul. Es una pregunta de probabilidad y nos dice que al lanzar una vez un par de dados, la probabilidad de que salgan dos números consecutivos es, y nos da 4 opciones distintas. Queremos evaluar esto como ataque de fuerza bruta, por así decirlo. Podríamos construir todo el árbol de posibilidades y ver cuándo esto sucede. Es una opción que nos consumirá 4 o 5 minutos, pero con la cual podemos estar seguros. Esa es una primera opción que consume tiempo, pero con la cual estamos 100% seguros. En realidad, o sea, con otro método estamos también seguros. Sin embargo, con este, como digo, es fuerza bruta. Podemos, sin embargo, proceder a pensar un momento y pensar. Entonces tenemos un par de dados, cada uno con sus 6 caras. Vamos a llamarlos dado 1 y dado 2. Para el dado 1 puede caer la opción, puede caer la opción, o sea, puede salir el número 1, el número 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. En la realidad, estos eventos suceden simultáneamente, pero podemos imaginarlo así para tener una mejor visión. Es decir, pensar que primero cae el dado 1 y luego cae el dado 2. No cambia nada, o sea, es una forma de pensarlo para simplificar el razonamiento. Una vez que ha caído el dado 1, podemos pensar qué sucede con el siguiente dado. Y es que para el siguiente dado pueden caer también 6 posibilidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. El único modo en que caiga una opción en donde los números sean consecutivos para el número 1 es que caiga el número 2. Por lo tanto, del número 1 hay una única posibilidad de que salgan dos números consecutivos. Este es el dado 2, ¿no? En el número 2, otra vez están las mismas 6 opciones. Y notamos que para el número 2 nos sirve que en el segundo dado haya caído o el número 1 o el número 3, en donde tendremos 1 y 2 o 2 y 3 y serán números consecutivos. Por lo tanto, para el número 2 hay dos posibilidades favorables, mientras que para el número 1 había solo una. Para el 3 nos sirve que en el segundo dado, entre sus 6 posibilidades, caiga o el 2 o el 4. Para el 4 nos sirve que caiga el 3 o el 5. Para el 5 nos sirve que caiga el 4 o el 6. Y para el 6 nos sirve solamente que caiga el 5. Entonces tendremos del 2, 2 posibilidades, del 3, 2 posibilidades, 2 posibilidades, 2 posibilidades y del 6 una posibilidad favorable. En total tenemos 2 por 4 más 2 opciones favorables, es decir, 10 casos favorables. Ahora tenemos que considerar cuántos casos posibles hay. Y de hecho acá ya los dibujamos todos. Para el 1 había 6 casos posibles, para el 2 6 casos posibles, para el 3 6 casos posibles. Es decir, para cada dado de estos, para cada posibilidad del dado 1, hay 6 posibilidades del dado 2. Entonces tenemos que hay 6 por 6 posibilidades en total. Entonces, y sabemos que la probabilidad se define como casos favorables sobre casos posibles. Los casos favorables son 10 y los casos posibles son 36. Si hubiéramos contado dado por dado, que de hecho lo hicimos de cierta manera, simplemente nos ahorramos un par de dibujos, un par de números.
podemos obtener que el número de casos favorables es 10 sobre 36, o habríamos obtenido el mismo resultado. Por lo tanto, la opción correcta es la C. Bueno, vamos a resolver la pregunta 59. Esta también, al igual que la anterior, bueno, la anterior era de probabilidad, pero esta es de combinatoria, si quieren buscar algo más del tema. Dice, en Colombia las placas de los automóviles tienen 3 letras de un alfabeto de 26, ok, seguidas por de 3 dígitos. La cantidad de placas sin letras ni números repetidos que comienzan por vocal y son pares es, y nos da 4 opciones. Ok, entonces antes que nada, una placa en Colombia es más o menos así, A, B, C, 3, 2, 1, es decir, 3 letras del alfabeto y 3 números. Nos dice que en total hay 26 letras y nos dice que se usan los números de... Los números, los números pueden ser 0, 1, 2, 3, así, hasta el 9, y en total son 10 números. Entonces tenemos 10 números a disposición. En esta clase de problemas es útil pensarlo como si fuera una especie de árbol de probabilidad. Por ejemplo, a ver, hagamos un ejemplo antes de hacer el que sale acá para calcular el número de placas totales. Entonces, si quisiéramos calcular las placas totales que hay, o sea, todas las posibles placas que puede haber. Para hacer esto, obviamente, placas totales no repetidas, o sea, no se pueden repetir entre sí. O sea, no puede haber 2 veces la misma placa. Entonces, para la primera opción, o sea, para la primera letra, tenemos 26 letras a disposición. De hecho, es más fácil mostrarlo si empezamos desde los números. Para el primer número, tenemos 10 números a disposición, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para cada número que escogemos, por ejemplo, si el último número fuera un 1, para el penúltimo número hay 10 opciones. Y luego para cada opción hay otra vez 10 opciones. Luego el siguiente, porque este sería el primer número, segundo número, tercer número. Esta sería la primera letra, es decir, esta de acá. Tenemos 26 opciones. Luego acá tenemos otra vez 26 opciones. Y luego otra vez acá 26 opciones. Es un árbol bastante grande. Bueno, borrando todo esto, ya queriendo resolver el problema como tal, nos dice la cantidad de placas sin letras ni números repetidos que comienzan por vocal y son pares. Sin letras ni números repetidos, es decir, las letras, otra vez anotemos, tenemos 26 letras y 10 números. Y que no se repiten. Y que son pares. Que son pares significa que terminan en un número par. Es decir, que terminan en 0, 2, 4, 6 o 8. Son los 5 números pares que tenemos. Y que comienzan por vocal. Entonces, tenemos 5 opciones para la primera letra, ya que tiene que empezar por vocal, o sea, puede ser A, E, I, O, U. Para la siguiente letra, tenemos solamente todas las letras posibles, menos la que escogimos antes, por lo tanto ya no 26, sino 25. Y para la última letra tenemos 24 posibilidades. Luego, para el primer número, tenemos las 10 posibilidades. Es más fácil fingir que empezamos desde el último número. Es decir, si tenemos A, B, C, 3, 2, 1, como si estuviéramos empezando a escoger desde el 1. Entonces, para el último dígito, tenemos solamente 5 opciones. Entonces vamos a dejar en blanco por acá y escribir por 5 para el último número. Para el siguiente tenemos todos los números menos el que escogimos antes, por lo tanto ya no 10, sino 9. Y aquí tenemos un 8 porque son todos los números menos el anterior. Por lo tanto, en total es 5 por 25 por 24 por 8 por 9 por 5.
La multiplicación se hace porque por cada opción que hay, por las 5 vocales que podemos escoger, luego podemos escoger 25 otras letras en cada una de estas opciones. Por lo tanto, el número de placas totales está dado por una multiplicación, ya que por cada una hay 25. Es decir, si aquí hay 25, 25, 25 y 25 y 25, 1, 2, 3, 5 veces 25, es lo mismo que decir 5 por 25. Luego este número total de posibilidades, de cada pequeña posibilidad del 25 se desprenden 24, es decir, hay 24 opciones por cada opción de estas 25 letras, por lo tanto se vuelve a multiplicar y así sucesivamente. La opción correcta sería entonces 5 por 25 por 24 por 9 por 8 por 5. Esta es la correcta. Veamos qué dicen las otras opciones. En las que se suma, es claro que están apuntando si alguien tiene algún error de concepto y no entiende por qué esto se multiplica, es decir, por qué por cada opción que tenemos, por cada número posible, es decir, es más fácil explicarlo en el ejemplo de un dado. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un dado, como en el ejemplo pasado, dado 1 y dado 2. Imaginemos que son dados que tienen 3 números. ¿Es posible? No, no es posible. Tienen 4 números. 1, 2, el 3 debajo y el 4 está acá. Entonces, una vez que el dado 1 cae, puede haber caído el 1, puede haber caído el 2, puede haber caído el 3 o puede haber caído el 4. Una vez que esto sucede, el segundo dado puede haber caído 1, puede haber caído 2, puede haber caído 3 o puede haber caído 4 y así con todos. Si nosotros quisiéramos calcular el número total de posibilidades que hay sin tener que dibujar este árbol, lo único que tendríamos que hacer es 4 por 4, ya que por cada opción, por cada opción del dado 1, existen en total 4 posibilidades del dado 2. Por la segunda opción hay también 4 posibilidades, en esta también hay 4, y tenemos 4 veces 4, es decir, 4 por 4, 16 posibilidades. Supongamos que el dado 2 tuviera 6 caras. El dado 2 tiene 6 caras. Eso quiere decir que ya no hay 4 posibilidades. Ok, aquí la embarro un poco. Dado 2 ahora tiene 6 caras. Quiere decir que por cada cara que cayó del primero, ahora del segundo puede caer 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Es decir, por cada posibilidad, hay 4 posibilidades en total, entonces sería 4 por, y en cada una de estas existen 6 posibilidades. Por lo tanto es un 4 por 6. Espero que así se entienda mejor por qué se hace la multiplicación. Si siguiéramos aquí, por ejemplo, hubiera un dado 3, con verde hagámoslo, dado 3, que tuviera, supongamos, otra vez 6 caras, o no, pongamos un dado que tuviera las 5 vocales, o más bien, no un dado, sino podemos poner una moneda que tiene 2 caras, y del otro lado tiene sello. Nosotros queremos saber el número total de combinaciones que puede haber. Entonces, por cada número que cayó en el dado 2, la moneda puede caer o cara o sello. Cara o sello, y por cada uno puede caer cara o sello. Quiere decir que por cada posibilidad que había, por cada una de estas pequeñas posibilidades que había acá, por cada una de estas 6 por 4, 24 posibilidades que hay, existen 2 posibilidades, por lo tanto multiplicamos por 2, ya que es una multiplicación. ¿Por qué una multiplicación? Como vemos acá, eran 4 opciones al inicio y de cada opción salen 6, es decir, el número 6 se repite 4 veces, el número 2 se repite 24 veces. Espero que así se entienda mejor por qué va el por. La respuesta correcta entonces es la D.
Vamos a resolver la pregunta número 60, que nos pide resolver una ecuación cuadrática y nos pide hacer el producto de sus soluciones. Es decir, ya sabemos que hay dos soluciones. Podríamos intentar factorizar, sin embargo lo veo más difícil. Es más simple usar la ecuación cuadrática. Nosotros sabemos que cualquier ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0 se puede resolver con una ecuación cuadrática que nos da sus dos soluciones, o eventualmente ninguna o una, dependiendo de cómo esté hecha la ecuación cuadrática. Recordemos que una ecuación cuadrática representa una parábola. Esta parábola y las soluciones representan las x para las cuales la parábola toca el eje x. Por lo tanto, puede haber, como vemos acá, dos opciones, dos soluciones. Puede haber una única solución si la parábola está hecha de esta forma, o puede haber ninguna solución si la parábola no toca nunca el eje x. Bueno, olvidándonos de esto un segundo, ya que no es necesario para esta pregunta, podemos resolverlo usando la ecuación cuadrática, que es hecha de esta forma, menos 4ac sobre 2a. Solamente se sustituyen los coeficientes y se obtienen las soluciones. Por lo tanto, vamos a hacer esto con la ecuación que tenemos, 2x al cuadrado menos 5x más 2 igual a 0. Entonces tenemos que x1, 2 es igual a menos b, es decir, menos 5 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, menos 5 al cuadrado, o sea, 25, menos 4 por menos 5 por c sería 2, sobre 2 veces a, estoy haciendo algo mal, que estoy haciendo mal, 4, este no sería menos 5, perdón, sería 2, ya que tenemos 4 veces a, es decir, este número, por c, es decir, este otro número, dividido 2 veces a, es decir, 4. Si seguimos resolviendo, nos da 5 más o menos la raíz cuadrada de 25 menos 2 por 2, 4, y 4 por 4, 16. 25 menos 16 es igual a 9, entonces raíz cuadrada de 9 dividido entre 4, es decir, 5 más o menos 3 sobre 4. 5 más 3 es 8, y sobre 4 nos da 2. 5 menos 3 es 2, sobre 4 nos da 1 medio. Si hacemos el producto de las soluciones, esta la podemos llamar x1 y esta x2, las dos soluciones, es igual a x1 por x2, que es igual a 2 por 1 medio, que es igual a 1. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Vamos a resolver la pregunta 61. Voy a cambiar de color, yo estoy cansado del verde. La pregunta 61, que nos dice, la suma de tres enteros impares consecutivos. Ok, entonces tenemos tres enteros impares. Ya sabemos que son impares y son consecutivos. Es 51. Si n es el mayor de estos enteros, para determinar el valor de n se debe resolver la ecuación. Nos dan cuatro opciones. Más fácil que comprobar una a una de estas ecuaciones es escribir las ecuaciones por nuestra cuenta, escribir la ecuación por nuestra cuenta, y teniendo en cuenta que n es el mayor de los enteros. Sabemos que son tres enteros impares consecutivos. Para darnos una idea de qué significa esto, pensemos en tres enteros impares consecutivos. Puede ser, por ejemplo, 11, 13 y luego 15. Vemos que entre el 11 y el 13 está el 12, que no es impar, y entre el 13 y el 14 está entre el 13 y el 15 está el 14, que tampoco es impar. Estos números no los contamos ya que son pares. Podemos hacernos otro ejemplo. Por ejemplo, 41, 43 y 45. Bueno, es muy similar, entonces hagamos 45, 47 y 49. Son otro ejemplo de tres impares consecutivos. Y tenemos que pasar esta información a ecuación. ¿Cuál es toda la información que tenemos? Que son impares y que son consecutivos.
y que n es el mayor de los enteros. Pensemos en estos primeros tres números, en donde tenemos 15, 13 y 11. 15 sería n, 13 sería n menos 2 y 11 sería n menos 4. 15 menos 4 es 11. En este caso 49 también sería n, 47 sería n menos 2 y 45 n menos 4, por lo que vemos que tres impares consecutivos se pueden escribir de esta forma. Entonces, ¿cuál es la información que tenemos? La suma de tres enteros impares consecutivos es 51, por lo tanto sumamos n más n menos 2 más n menos 4 igual, y la suma es 51. Si quitamos estas paréntesis, obtenemos 3n. Ya usamos estos tres elementos, tres términos. Yo aconsejo subrayar los términos que ya usamos para no confundirnos y contarlos dos veces y ver qué términos nos faltan. Por ejemplo, está este menos 2 y este menos 4, que nos da menos 6 igual a 51. Vemos si alguna opción cuadra. Vemos que la opción D es idéntica a la que escribimos, por lo tanto es la opción correcta. Podemos por último tratar de ver si existe alguna otra forma de escribir la ecuación. En tal caso podríamos encontrar otra cosa. Por ahora la opción correcta es la D, pero muchas veces un número impar es útil saber que se puede escribir como 2 por algo más 1 igual a n, por ejemplo, ya que cualquier número multiplicado por 2 es un número par y más 1 lo vuelve automáticamente un número impar, ya que los números pares, o sea, un número impar está entre cada dos números pares. Por lo tanto, sumarle 1 o restarle 1 nos da un número impar. Vemos que con esta opción no lograríamos mucho, ya que nos deshacemos de n, o sea, estamos de alguna forma escribiendo n de otra manera. Así que supongo que aquí asumen que n es impar. Y asumiendo que n es impar, esta ecuación es correcta. Esto es todo. Vamos a resolver el ejercicio 62, que nos dice que el polinomio x a la 3 menos 8x al cuadrado, bueno, sí, ese polinomio posee tres raíces reales y una es 4. La suma y el producto de las otras dos raíces son, y nos da cuatro opciones. Como siempre, nosotros sabemos que una raíz, primero hay que aclarar qué es una raíz. Una raíz pues, es lo mismo que decir una solución, es decir, un número, o sea, una x, que si uno la sustituye, encuentra que este polinomio se anula, es decir, que es cero. Si lo tratamos de pensar en un término gráfico, tenemos que una raíz, en este caso de un polinomio que tiene de tercer grado, que tiene tres raíces reales, y una de ellas es 4, nos está diciendo que en 4 este polinomio toca el eje x. Además, al decirnos que tiene tres raíces, quiere decir que toca tres veces el eje x, por ejemplo, así. Podría ser de cualquier otra forma, es decir, también podría ser así, no sabemos exactamente cómo será. Pero bueno, nos pide encontrar las otras dos raíces y encontrar su suma y su producto, respectivamente. Para hacer esto, podríamos intentar de alguna manera, ya que sabemos que cuando un polinomio admite una raíz real, este puede ser factorizado, por ejemplo, como p de x igual a, sabemos que 4 es una raíz, entonces x menos 4 por un polinomio de segundo grado, ax cuadrado más bx más c. Aquí a lo mejor, si tenemos un poco de suerte, podemos adivinar cuáles son los coeficientes. Por ejemplo, a simple vista podemos decir que a es igual a 1, porque este será el único término de tercer grado, y el término de tercer grado tiene que tener como coeficiente 1, entonces a es igual a 1. Pero ya encontrar b y c
lo veo un poco más difícil, ya que toca tener en cuenta que se van agregando otros términos. A lo mejor es posible, pero creo que un método más estándar y más rápido de hacer, que además sirve para hacer otra clase de ejercicios, es hacer una división entre polinomios, es decir, dividir x a la 3 menos 8x al cuadrado más 4x más 48, dividirlo entre x menos 4. ¿Qué significa hacer esta división? Significa encontrar aquí un polinomio que multiplicado con x menos 4 nos dé este polinomio de acá, es decir, exactamente lo que estamos buscando. Por lo tanto, vamos a hacer esta división entre polinomios. Ok, el método que yo utilizo para hacerla es simplemente escribir aquí el polinomio necesario para hacer que, que un término de acá se anule. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá escribo x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado por x es igual a x al cubo. O sea, lo que estamos buscando es que el término de más a la izquierda sea igual a la multiplicación que hacemos acá. Luego habrá un término extra, x al cuadrado por menos 4 nos da menos 4x al cuadrado. Una vez que ya hemos hecho toda la operación acá, cambiamos el signo, es decir, el más pasa a ser menos y el menos pasa a ser más, y hacemos una suma. X al cubo menos x al cubo, 0, menos 8x al cuadrado más 4x al cuadrado nos da 4 menos 4x al cuadrado, y el resto queda inmutado. Vemos que es correcta la operación solamente si aquí hay un 0, es decir, el término de mayor grado desapareció. Podemos continuar buscando, por ejemplo, un número o acá un término, de tal manera que encontremos aquí algo igual a menos 4x al cuadrado. ¿Cómo hacemos esto? X, o sea, la pregunta es, X, ¿por qué nos da menos 4x al cuadrado? Llamemos esto polinomio que estamos buscando, polinomio de x. Llamémoslo de otra forma, llamémoslo y. Entonces y es igual a menos 4x al cuadrado dividido de x, es decir, menos 4x. Obviamente hacer esto no es necesario siempre, podemos simplemente tratar de hacerlo a simple vista, aunque si queremos estar seguros, lo podemos aplicar de esta forma. Lo importante es, más que aprenderse una fórmula, entender el concepto. Por lo tanto, tenemos que cambiar el color. Entonces, volvamos al color en el que estaba. ¿Qué había encontrado? Se me olvidó. Menos 4x, me parece. O sea, aquí no un más, sino un menos. Menos 4x. Miremos. Menos 4x por x nos da menos 4x al cuadrado. Que no se nos olvide hacer la multiplicación con el otro término. Es importante para que la operación salga bien. Menos 4x por menos 4 da menos 4 por menos 4, 16x. Procedemos a cambiar el signo. Este pasa a ser un más y este pasa a ser un menos. Por lo tanto, nos queda 0. Es importante que el término de mayor grado se anule, desaparezca. Y nos queda menos 16 más 4, es decir, menos 12x más 48. Terminamos aquí haciendo ¿qué número? Otra vez podemos tratar de volver a hacer este ejemplo para que sea claro. Queremos un algo que multiplicado con x sea igual a menos 12x. Este algo lo podemos llamar nuevamente y, lo podemos llamar t, como sea. Lo podemos llamar de alguna manera o lo podemos dejar así indicado. Y encontramos que y es igual a menos 12x dividido x, es decir, menos 12. Por lo tanto, aquí escribiremos menos 12. Vemos que menos 12x, en este caso era bastante obvio. No se nos olvide hacer la multiplicación con el segundo término. Menos 12 por menos 4 da 12 por 2 da 24. Y 24 por 2 da 48. Por lo tanto, tenemos más 48. Y cambiamos el signo, más, y este pasa a ser menos.
Por lo tanto, no hay resto, el resto es 0. Y tenemos nuestro polinomio de segundo grado, que es x al cuadrado menos 4x menos 12, esperando que hayamos hecho todo correcto. Y el problema lo que nos pide es la suma y el producto de las otras dos raíces respectivamente. Entonces voy a borrar por acá. Tenemos que nuestro polinomio se puede escribir como, sigo borrando, se puede escribir como polinomio de x es igual a x menos 4. Y aquí encontramos este polinomio que estábamos buscando. Como había dicho antes, el término a es 1. X al cuadrado menos 4x menos 12. Encontrar estos dos números habría sido bastante más difícil de otra forma, o así creo. Y para encontrar las otras dos raíces, simplemente tenemos que encontrar cómo se factoriza este polinomio. Es decir, encontrar que el polinomio de x es igual a x menos 4, x menos raíz 1, x menos raíz 2. O básicamente encontrar las soluciones de esto. Lo vamos a usar usando la ecuación cuadrática. Sin embargo, el problema nos dice que quieres la suma y el producto de las otras dos raíces. Podemos recordar cómo se factoriza un polinomio de segundo grado y saber que la suma de las raíces es igual a menos 4 y el producto de las raíces es menos 12. Esto es una propiedad de los polinomios de segundo grado que sirve para factorizar. Es decir, nosotros para factorizar y encontrar las raíces encontramos dos números cuyo producto sea menos 12 y cuya suma sea menos 4. En este caso esto es lo que nos pide el problema, por lo tanto no vamos a ir más allá. Menos 4 y menos 12. Bueno, podemos ir más allá y tratar de usar la ecuación cuadrática. No es un error, solamente que nos consume más tiempo. O podemos tratar de factorizar directamente. Dos números que multiplicados den 12 y sumados den menos 4. Veamos si es algo rápido de hacer. Dos números que sumados multiplicados dan menos 12. Quiere decir que, por ejemplo, 6 menos 6 y 2. Menos 6 por 2 es igual a menos 12. O sea, menos 6 por 2 es igual a menos 12. Y menos 6 más 2 es igual a menos 4. Entonces nuestras raíces son menos 6 y 2, que serían las mismas que encontraríamos usando la ecuación cuadrática, y podríamos llegar a la solución de todas maneras. Bueno, vamos a resolver la pregunta número 63, perdón, en donde dice si el polinomio x a la 3 más kx al cuadrado, ok, acabo de tener un problema técnico, ya, si el polinomio x a la 3 más kx al cuadrado menos 1, que más k al cuadrado menos 1 por x al cuadrado, bueno, este polinomio de acá es divisible por x más 1, entonces k es igual a y nos da, como siempre, las cuatro opciones. Tengo que dejar de decir esto. Dice esto, la forma más rápida de resolverlo es recordar que cuando un polinomio es divisible por ejemplo, x más 1, pensemos por ejemplo en un polinomio cualquiera. Un polinomio que sea x más 3 por x menos 1. Este polinomio es divisible en x más 3 y es divisible en x menos 1. También el hecho de que sea divisible en x más 3 o x menos 1 significa que menos 3 es una raíz y 1 es otra raíz, ya que vemos que el polinomio, cuando x vale menos 3, obtenemos por ejemplo polinomio de menos 3 va a ser igual a menos 3 más 3 por menos 3 menos 1. Menos 3 más 3 es 0 y cualquier cosa multiplicada por 0 simplemente da 0. Por lo tanto, todo esto da 0. Y vemos que cuando un polinomio es divisible por algo, podemos fácilmente encontrar una de sus raíces, ya que el hecho de que sea divisible significa que puede ser escrito en esta forma. Espero haberme explicado. Y entonces, el hecho de que sea divisible, voy a borrar esto, no tiene nada que ver. El hecho de que sea divisible en x más 1 por x más 1 quiere decir que menos 1 es una raíz. ¿Por qué? Porque significa que el polinomio puede ser escrito como x más 1
por algo. No importa que sea este algo, cuando x es igual a menos 1, esta parte vale 0 y por lo tanto cualquier algo multiplicado por 0 es igual a 0. Espero haber aclarado ese punto. Y entonces de esta información podemos sacar que menos 1 es una raíz, como ya dije. Que sea una raíz significa que sea igual a 0. Entonces sustituimos que x sea menos 1 y encontramos las k para las cuales el polinomio es 0. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, menos 1 al cubo más k al cuadrado menos 1 por menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 más 4k más 1 tiene que ser igual a 0. Vemos que hay una única incógnita, que es la k, y operamos menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 al cuadrado es como si hubiera un 1, por lo tanto esto queda igual, más k al cuadrado menos 1, menos 4 por menos 1 nos da más 4, más 4k y más 1 igual a 0. Como siempre aconsejo subrayar los términos que hemos ya utilizado para no confundirnos. Entonces k al cuadrado más 4k y tenemos menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2 más 4 da 2 y más 1 tenemos más 3 igual a 0. Este polinomio lo podemos tratar de factorizar para no tener que resolver la ecuación cuadrática. Encontrar dos números que multiplicados den 3 y sumados den 4. Estos son fáciles, son 3 y 1. 3 por 1 es igual a 3 y 3 más 1 es igual a 4. Podríamos haber resuelto la ecuación cuadrática y ponernos a hacer menos 4 más o menos la raíz de 16 menos 4, pero lo encuentro una pérdida de tiempo. Obviamente si no logramos encontrar estos dos números a simple vista, bueno, deberíamos practicarlo. Y si no, podemos resolver la ecuación cuadrática, perdemos un poquito de tiempo, pero estamos seguros de nuestra respuesta. Por lo tanto, k puede ser igual o a 3 o a 1. Vemos si hay alguna opción que se ajuste al resultado que encontramos. Y vemos que esta nos trata de engañar poniéndole un signo menos adelante. Entonces esta no es, estas dos tampoco. Y 3 o 1 es lo que encontramos, por lo tanto la respuesta correcta es la D. Ok, vamos a hacer la pregunta número 64. Nos dice la recta y igual a mx más 1 y la hipérbola y igual a 2 sobre 2x menos 1 se intersecan en x igual a 1. Ok, y en x igual a t. Los valores de m y t respectivamente son y nos pide encontrarlos. Ok, vamos a pensar en el significado geométrico de esto. Una hipérbola está hecha más o menos así. Y esta recta está hecha más o menos, pasa por 1 seguro. Y bueno, puede tener una inclinación cualquiera. Nos dice que se intersecan en 1 y en un número t. No sabemos si es ahí, me lo acabo de inventar. Puede ser que sea por acá o por acá, no sabemos. El punto es que en la x para la cual se intersecan, estas asumen el mismo valor de y. Por lo tanto, que se intersequen en x igual a 1 significa que son iguales. Es decir, cuando x igual a 1, llamémoslo y de recta y y de hipérbola. No sé si se escribe con h, creo que sí, hipérbola. Cuando x igual a 1, y de recta es igual a y de hipérbola. Tenemos que y de recta es igual a m, porque x es 1, m más 1. Y y de hipérbola es 2 sobre 2 menos 1. Es decir, 2, porque 2 menos 1 es 1 y 2 dividido 1 es 2. Y tenemos que cuando x es igual a 1, ambas son iguales, por lo tanto m más 1 es igual a 2 y entonces m es igual a 1. Entonces tenemos ya que m es igual a 1, podemos descartar tanto la b como la c y nos pide encontrar dónde se intersecan. Por el dibujo que hice podríamos ya decir que es la d, aunque no estamos totalmente seguros, por lo tanto podemos hacer simplemente un sistema de ecuaciones, ya que ya sabemos que la recta y de recta es igual a x más 1 y la y de la hipérbola es igual a 2 sobre 2x menos 1.
y queremos encontrar la x para la cual se intersectan, que es distinta de 1. Por lo tanto podemos hacer x más 1 es igual a 2 sobre 2x menos 1, es decir, cuando y de recta y y de hipérbola son iguales, ya sabemos que la y de la recta y y de la hipérbola son iguales en 1, pero queremos encontrar el otro valor en donde son iguales, que es t. Por lo tanto, resolvemos. Resolvemos, de hecho, creo que es más rápido en este caso sustituir los valores en la recta y en la hipérbola y ver cuándo son iguales, ya que, digo, sustituir menos 3 medios y 3 medios en la recta para ver cuándo son iguales, que resolver la ecuación cuadrática. Sin embargo, si quisiéramos, podemos resolver la ecuación cuadrática. Creo que no borré nada importante, espero que no. Entonces resolvámosla, esto era un 2 me parece, ¿sí? Entonces tenemos x más 1 por 2x menos 1 igual a 2. Sí, es mucho más rápido sustituir los valores. Tenemos 2x al cuadrado menos x más 2x menos 1 igual a 2. Entonces 2x al cuadrado menos x más 2x es más x menos 3 igual a 0. Resolvemos la ecuación cuadrática. Entonces menos 1. En este caso factorizar se vuelve más tedioso ya que hay fraccionarios. O sea, nos tocaría dividir por 2 todo. Encontraríamos x sobre 2 menos 3 medios, pero como hay fraccionarios, encontrar los números que satisfagan eso es más difícil, por lo tanto prefiero resolver la ecuación cuadrática. Entonces sería menos 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 menos 4 veces 1 por menos 3 sobre, ok, acá tenemos un grave problema, 4 por 3, 12. Ok, me equivoqué en algo. Veamos en qué me equivoqué. En que aquí hay un 2. En eso me equivoqué. Por 2. Sobre 2a, o sea, 4, es igual, perdón por el error, se me olvidó que había borrado este 2 para decir cómo sería para factorizar. Menos 1, más o menos la raíz cuadrada de 1, menos 4 por menos 3 es 12, por 2 es 24, entonces 1 más 24 es 25 sobre 4, obtenemos menos 1 más o menos 5 sobre 4, menos 1 más 5 nos da 4 sobre 4 igual a 1, y menos 1 menos 5 nos da menos 6 sobre 4 igual a menos 3 medios. 1 era la opción que ya conocíamos, es decir esta, y menos 3 medios es el t que teníamos por acá. Entonces la opción correcta era la D, como lo esperábamos, sin embargo había que comprobar esto, y eso es todo. Bueno, vamos a hacer la pregunta número 65. Nos dice, en la gráfica de la región sombreada representa el conjunto. Ok, vamos a pasar la región sombreada aquí a un dibujo. Tenemos un círculo y luego una especie de cuadrado alrededor del círculo. Ok, es un mal dibujo, en realidad está el círculo topa el cuadrado. Y la región sombreada la voy a hacer en morado, que es externa al círculo, es decir, es todo esto, pero interna al cuadrado. ¿Dije cubo? No, era cuadrado. Nos pide encontrar entre estas cuál es la opción correcta. Creo que la forma más fácil ok, es notar que las cuatro opciones nos presentan, nos dicen x y y contenidos en R2, tales que algo unido a algo más o intersecado a algo más. Es importante la diferencia entre estos signos. Unido, si nosotros por ejemplo tuviéramos, por decir, el primer cuadrante, o sea, un conjunto es el primer cuadrante, y el conjunto 2 lo voy a hacer en verde, es el 1, 2, el tercer cuadrante. Si nosotros decimos la intersección la voy a hacer en naranja, la intersección sería ninguna, ya que no hay intersección. O sea, en el primer cuadrante y el segundo cuadrante no se intersecan, o bueno, a lo mejor en el 0, no lo sé. Pero bueno, el punto es que la intersección es esa, mientras que la unión estaría representada por el azul clarito, es decir, tanto el tercero como el primer cuadrante. Esa es la diferencia entre este es unión
No sé si tiene tilde, espero que no. Y este es la intersección. Bueno, vemos que esa es una diferencia. Y luego podemos ver en qué más se diferencia. Voy a borrar un poco para que se entienda mejor. Nos dice que la x esté entre menos 1 y 1. Ok, que la x esté entre menos 1 y 1 lo voy a representar aquí en morado. La x esté entre menos 1 y 1 significa toda esta región. Y luego en el segundo nos dice que esté. Ok, acá lo que nos está diciendo, tenemos una ecuación, lo voy a tratar de hacer en otro color para que se entienda mejor. Dice que la raíz de 1 menos x al cuadrado es menor que y que sea menor que 1. ¿Qué significa esto? Significa que y es menor que 1, por lo tanto, si lo tratamos de dibujar acá el conjunto naranja, la y tiene que ser menor que 1, entonces está debajo de esta línea de acá. Y que sea mayor que esta cantidad, lo que nos está diciendo es que escribamos la parte 1 menos x al cuadrado menor que y. Si elevamos al cuadrado a ambos lados, obtenemos 1 menos x al cuadrado menor que y al cuadrado. Esto con la condición de que y sea mayor de 0, porque y tiene que ser mayor que una raíz, y bueno, mayor o igual de 0, y una raíz no puede ser menor de 0, o sea, el resultado de una raíz no puede ser menor de 0, entonces y tiene que ser mayor de 0. Encontramos que 1 es menor de x al cuadrado más y al cuadrado. Si pusiéramos acá el igual en vez del menor, 1 igual a x al cuadrado más y al cuadrado, esta encontramos que es la ecuación de un círculo, en particular del círculo naranja. Me salió bien con el color. Y en el momento en que nos dice menor, son todos los puntos internos al círculo. Sin embargo, existía esta condición de que y fuera mayor o igual a 0. Entonces, este conjunto está representado por... perdón, hice algo mal. Hice algo mal. Y estoy pensando que hice mal. Perdón. Este signo significa que estos puntos están por fuera del círculo. Una forma fácil de hacerlo es sustituir un número y ver si se cumple la igualdad. Por ejemplo, el punto de coordenadas, un punto de coordenadas que esté por fuera del círculo, por ejemplo el punto 2, no, este es el punto 0,2. El punto 0,2 se encuentra fuera del círculo. Y veamos si la igualdad es satisfecha. 1 menor o igual a 0 al cuadrado, 0, más 2 al cuadrado, 4. 1 menor que 4, entonces está satisfecha. Y con comprobar un único punto, comprobamos toda el área. Es decir, todos los puntos por fuera del círculo satisfacen esta condición. Entonces estamos hablando de los puntos por fuera del círculo. Por lo tanto, no estos. Ok, borré todo. Aquí está el círculo. Estamos hablando de todos los puntos que estén por fuera del círculo y que cumplan que y sea mayor de 0. Entonces, en realidad, estos puntos de acá no. Solamente estamos hablando de los puntos de acá por fuera del círculo. Perdón por la confusión. Tenemos entonces que tiene que estar, dijimos, menor que 1. Entonces, aquí era donde lo estaba haciendo. Ok, voy a borrar un poco porque se está volviendo algo confuso. Y voy a volverlo a hacer en otro color, por ejemplo este. Entonces estamos en todos los puntos que estén por fuera del círculo y arriba de y menores que y igual a 1. Por lo tanto, son todos estos puntos de acá. Y lo otro nos dice que tienen que estar simultáneamente ahí y entre menos 1 y menos esta raíz. Esto lo único que nos está diciendo, si hacemos un razonamiento análogo al primero, nos está indicando que tienen que estar debajo del círculo y mayores a menos 1, es decir, todos estos puntos de acá. Sin embargo, el hecho de que diga y nos dice que tienen que estar simultáneamente en este conjunto y en este conjunto, lo cual es el conjunto vacío, y por lo tanto
esta opción no es, ya que nos está indicando la intersección entre este conjunto morado y un conjunto vacío. La intersección entre el conjunto morado y un conjunto vacío es el elemento vacío, que definitivamente no es la región sombreada que estamos buscando. Entonces pasamos a las otras opciones. En este nos representa una unión. La unión significa que estamos cogiendo todos los puntos de la región morada, que no es la región sombreada, es decir, estaríamos cogiendo todos estos puntos de acá que no hacen parte de la región sombreada, entonces tampoco es esa opción. En este volvemos a encontrar una intersección, solamente que cambia aquí la conjunción o palabra o, es decir, que están o en el conjunto de acá arriba o en el conjunto de acá abajo, lo cual significa que están por fuera del círculo entre -1 y 1, es decir, todo este conjunto de naranja de acá. En el momento en que hacemos la intersección entre estos dos, encontramos la región sombreada y por lo tanto la respuesta correcta es la B. La A no es correcta, simplemente por el hecho de que hay una unión y estaríamos cogiendo todos los puntos. Para ser más claro, voy a dibujar lo que sería la respuesta A. La respuesta A sería el círculo y estaríamos cogiendo tanto todos los puntos entre -1 y 1, ya que estamos haciendo la unión, tanto todos los puntos que estén entre -1 y 1 en las Y. O sea, estaríamos sombreando toda esta área, que no es el área que está indicada aquí. Bueno, vamos a resolver la pregunta 67. Voy a cambiar de color. No logré borrarlo de la anterior pregunta. La 66 no. Vamos a estar haciendo la 67. Y nos dice, observa este patrón, nos da 4 pasos y nos dice, si el patrón continúa, la cantidad de cubitos que se deberían utilizar en el paso 50 es, y nos da otra vez, como siempre, 4 opciones. Nuevamente es algo que tengo que decir. Pero entonces observemos cómo va el patrón. Al inicio hay 3 en la base. Luego la base aumenta de 1 en el paso 2. Es decir, en el paso 2 ponemos otro en la base. Hagamos el dibujo aquí abajo para que sea más claro. Ponemos otro en la base y empieza a crecer solamente en, por así decirlo, las bases internas. Luego tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y otra vez en las bases internas crece de una unidad el número de, o sea, la altura. La altura al inicio, en la inicial 1, 2, 3. La altura en la inicial era de 1. La altura en el segundo paso es de 2. La altura en el tercer paso es de 3. Y así sucesivamente. La base va creciendo de 1. En el primero la base era 3, en el segundo la base era 4, en el tercero la base era 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vemos que en el paso 4 la base es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la altura es 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto ya tenemos toda la información. Además sabemos que los cubos que van hacia arriba crecen en todos los cubos, por así decirlo, internos. Y entonces podemos concluir cuántos cubos se utilizarán en el paso 50. Para hacer esto, si en el paso 3, si en el paso 1, perdón, había 3 cubos en la base, en el paso 50, y como van aumentando de 1 en 1, habrá 53 cubos en la base, ¿no? Sí, 53 cubos en la base. 53 cubos en la base, sí, eso es correcto. Veamos, porque el número de cubos en la base, o sea, base es igual al número de paso más 3. Veamos que se cumple. En el paso 2 debería haber 2 más 3, 5 cubos. Por lo tanto, es el número del paso más 2. En el paso 1 hay 3. En el paso 2 sería paso 2 más 2, 4. En el paso 3, 3 más 2, 5. Entonces se cumple. Por lo tanto, hay 52 cubos en la base y no 53 como había dicho. Entonces en el paso
Ya vemos la base en el paso 52 es igual a 52 más 2, 50, perdón, en el paso 50 más 2 es igual a 52. Base en el paso 50. Y tenemos que en todos estos cubos, menos en 2, hacia arriba, va a haber cubos. Es decir, vamos a tener, me estoy enredando en una pregunta tan fácil. Ok, eso no estuvo bien. Bueno, vamos a hacer la pregunta número 67. No logré borrar completamente la pregunta anterior. Entonces, bueno, la pregunta 67 voy a cambiar de color para que no se confunda con la anterior. Bueno, nos dice que observemos un patrón. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Y nos dice que si el patrón continúa, la cantidad de cubos que deberán utilizar en el paso 50 es... Y nos da varias opciones. Bueno, podemos ver que en el paso 1 hay 3 cubos en la base y de altura tiene 1. En el paso 2 hay 4 cubos en la base, es decir, uno más que en el paso anterior, y uno más en la altura, es decir, ahora la altura mide 2. Sin embargo, solamente crecen los cubos, por así decirlo, internos. En el paso 3 nuevamente crecen los cubos internos, la altura crece nuevamente de 1, ahora la altura es 3. Mientras que la base ahora es 5, es decir, también creció de 1. Y así sucesivamente, la base crece de 1, la altura crece de 1, pero solamente en los cubos internos. Por lo tanto, en el paso 50 es útil hacer un dibujo para entender qué está pasando. Vamos a tener un cubo acá, otro cubo acá. La base, ¿cuánto va a medir? Midamos cuánto va a medir la base. En el paso 1 medía 3, en el paso 2 4. Por lo tanto, la base es igual al paso más 2. Veamos que se cumple. Por ejemplo, la base en el paso 1 es 1 más 2, o sea 3. La base en el paso 4 es 4 más 2, o sea 6. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se cumple, esa funciona. Entonces la base en el paso 50 va a ser 50 más 2, es decir, 52. O sea, este va a ser el cubo 1, este va a ser el 52. Y aquí va a haber desde el 2 hasta el 51, es decir, en total 50 cubos. La altura, en cambio, es igual al paso. Vemos que en el paso 1 la altura es de 1, en el paso 2 la altura es de 2. Entonces, veamos, altura en el paso 4, en teoría debe ser 4, veamos si se cumple. 1, 2, 3 y 4 se cumple. Entonces la altura en el paso 50 va a ser de 50. Entonces vamos a tener acá muchos cubos y una altura de 50. Por lo tanto, la altura que sobresale va a ser de 49. Entonces, calculamos el número total de cubos. Subdividiendo esto, tenemos este cuadrado. En realidad, lo podemos hacer más fácil usando este rectángulo. Lo voy a señalar con morado. Y sumándole 2. Este rectángulo tiene de base 50 y tiene de altura 50. Entonces, 50 por 50 es tan fácil como hacer 5 por 5, 25, y agregar el número de ceros que no pusimos, es decir, 2500, y le agregamos estos dos cubos de acá. A ver, señalémoslos con azul claro, este cubo de acá y este cubo de acá, es decir, más 2, 2500 más 2, o sea, para un total de ¿cuánto da? 2502. 2502 cubos es la opción D, y supongo que será la correcta.